Dios lo sabe todo, Dios lo sabe todo y Él está obrando. Todo, todo, Él gobierna. Dios no controla, Él gobierna con su voz. Él no le controló a usted y le obligó para que estuviera esta mañana aquí. Usted escuchó una voz y respondió a esa voz. Eso es lo que Dios hace. Él nos habla y Él espera que nosotros respondamos a su llamado. Él espera que nosotros seamos obedientes. Y es uno de los principios que vamos a estar revisando, porque para lo que vamos a ver el fin de semana necesitamos tener esas bases sólidas. La obediencia, la fe, el reino, la sujeción. La obediencia y la sujeción van de la mano y son muy importantes en todo proceso del hijo o de la hija de Dios. Así que estamos muy contentos de poder estar compartiendo de lo que el Señor nos ha dado, de lo que el Señor nos ha permitido conocer, vivir, disfrutar y sobre todo ver la gloria de Dios en ello. Esta mañana, aprovechando bien el tiempo, vamos a entrar en materia. Eh, Tengo un título, quiero que lo ponga, ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Cuando hablamos acerca de escuchar la voz de Dios, nos vamos a encontrar con muchas personas, muchas formas, muchos ejemplos que Dios ha usado para dar a conocer su voluntad. El ámbito de lo profético es muy importante. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos hacer la tarea. Sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras iglesias o en nuestra nación, no podremos hacer la tarea solos. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, esperen la promesa del Padre. La única manera como garantizamos la efectividad de realizar la tarea, de poder ser testigos. Un testigo es alguien que ha evidenciado. Un testigo es alguien que ha escuchado de primera mano y puede atestiguar de lo que vio o de lo que oyó. Nosotros no estuvimos, si leemos el pasaje, eh, Pedro está hablando cuando van a escoger al sucesor de Judas. Pedro lo que dice es, escojamos a alguien de los que ha entrado con nosotros desde que Jesús fue bautizado hasta que fue tomado en medio de nosotros, alguien que ha sido testigo, alguien que ha visto, alguien que ha oído lo que él ha dicho. Sumamente importante, los testigos son aquellos que tienen la capacidad de dictar, de hablar y decir aquello que vieron o escucharon. Hay una canción que dice, yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Yo sé que usted se sabe esa canción o la ha escuchado en algún momento. Testigo es el que ha visto o ha oído. Nosotros no estuvimos en el tiempo de la crucifixión, de la muerte de Jesús, ni en el bautismo de Jesús. No estuvimos allí, no caminamos con Él, pero tenemos a uno que sí estuvo, que sí caminó, que sí lo acompañó, y ese es el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, necesitan al Espíritu Santo. Tú y yo, mi hermano, necesitamos del Espíritu Santo para poder hacer la obra poderosa de Dios en esta tierra. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas no podremos hacerlo. Vamos a mirar algunos ejemplos de personas, de cómo ellos se preparaban, cuál era la dinámica que ellos usaban para poder conectarse con la voz de Dios. Algo que nos va a garantizar el cumplimiento de la tarea en este tiempo es oír la voz de Dios. Hoy en día hay muchas voces.
Hoy en medio de la tecnología, el avance de la tecnología, tanta gente que sale a hablar por las redes, dicen una cosa, dicen otra, otros dicen que el Señor ya viene, otros dicen que ya estos son los últimos tiempos, otros hablan de lo escatológico, otros hablan de lo profético, otros hablan de tantos temas. La pregunta es, ¿qué voz estoy escuchando? ¿Qué voz estoy creyendo y qué voz es la que estoy siguiendo? Tenemos el ejemplo de un hombre, me llama mucho la atención este profeta, y es el profeta Daniel. No vamos a hablar de escatología porque no es lo que nos compete en este entrenamiento, pero vamos a hablar, vamos a revisar un poco la vida de Daniel. Quiero invitarte para que revisemos el día a día de Daniel, cómo se conducía Daniel, qué era lo que Daniel hacía para tener esa capacidad de recibir la revelación de Dios en su vida, para conectarse con la voz de Dios. ¿Qué era lo que él hacía? Yo quiero mirarlo, no solamente quiero admirar esa capacidad de encontrarse que vino el ángel y le habló y le dio el mensaje y le dijo desde que oraste, Dios envió la respuesta, pero tuve algunos obstáculos y por eso no había podido llegar. Bueno, maravilloso todo eso, pero yo quiero saber qué hacía Daniel para poder tener esa capacidad de conectarse con lo sobrenatural, con las dimensiones del espíritu y poder traer el reino de Dios al lugar donde él estaba. Cada uno de nosotros necesitamos entender que Dios nos ha escogido con el propósito de establecer su reino en medio de nuestras comunidades. Pero antes de hacerlo en medio de la iglesia, en medio de la ciudad, necesitamos hacerlo primero en nuestras vidas, luego en nuestras familias y va a ser efectivo en nuestra iglesia y como iglesias vamos a tomar las ciudades. Y Daniel nos da un ejemplo de esto. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? El procedimiento profético, y cuando hablo de lo profético, hablo de esa capacidad que ha sido dada por Dios al ser humano para poder conectarse con Él y escuchar su voz. Recuerde usted que Dios es espíritu. Eso lo dice San Juan 4:23. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Por eso nosotros necesitamos aprender a comunicarnos y conectarnos con Dios, porque Él habla de espíritu a espíritu. Dice la Escritura, el que se une con Dios, un espíritu es con Él. Dios se mueve en el ámbito del espíritu. Usted que está allí sentado frente a esta cámara, aunque usted ve su cuerpo, quiero decirle que usted es un espíritu con Dios. Si es que usted se une con Él, somos un espíritu con Él. Y Él nos ha dado la capacidad de oír su voz. Quiero invitarle a que pueda decir ahí donde usted está, yo tengo. Vamos, dígalo conmigo, acompáñeme. Yo tengo Yo tengo la capacidad capacidad de oír a de oír Dios. a Dios. Una vez más, yo tengo la capacidad de oír la voz de Dios. Necesitamos empezar por creer que tenemos la capacidad de oírlo a Él. Él nos ha diseñado con esa capacidad. Él nos ha diseñado con esa capacidad. Ningún padre va a crear a un hijo o a formar a un hijo y que ese hijo no se pueda comunicar con él. No funciona así. Él sabe que necesitamos de su dirección, él sabe que necesitamos de sus enseñanzas, él sabe que necesitamos de su corrección y él lo hace a través de su voz. Por ende, la capacidad o el procedimiento profético es inquirir, inquirir. Apunte esa palabra. Hay que inquirir. ¿Qué es inquirir? Inquirir es investigar, es profundizar, es escudriñar. Y eso era lo que Daniel hacía.
Él investigaba profundamente cuáles eran las intenciones del corazón de Dios. Los profetas son personas que examinan, que inquieren, preguntan, investigan, viven de manera intencional buscando la presencia de Dios. Esta convocatoria nos entrena para eso. De manera intencional nos levantamos. Yo no sé cuántos pudieron dormir, pero aunque dormí un par de horas, yo estaba tan atento y yo decía, Dios mío, Espíritu Santo, que suene la alarma, que no se me vaya a pasar la hora. Imagínese cómo le digo al pastor, pastor, me quedé dormido. Necesito estar atento. Mi espíritu estaba burbujeando anoche, esta madrugada, y me levanté antes de que sonara la alarma. Y yo decía, Señor, quiero estar allí, quiero que empiece ya. ¿Qué es lo que tienes para nosotros? Eso es hacer las cosas de manera intencional. Estoy pensando en eso, me estoy proyectando a hacerlo y decido, me organizo, saco y aparto el tiempo para poder hacerlo. El resultado es muy interesante. El resultado de indagar, de investigar, de inquirir es muy, pero muy interesante. Daniel investigaba para saber cuál era el tiempo que el Espíritu Santo iba a revelar en el lugar donde él estaba. Él necesitaba una respuesta de lo que estaba sucediendo. Él no atribuyó las cosas que pasaban en su entorno o a su alrededor a algo meramente natural. Él sabía que necesitaba de Dios. Él sabía que necesitaba la respuesta de Dios. Dios está obrando y Él lo sabe todo. Tú necesitas entender, mi hermano y mi hermana amados, que lo que está sucediendo en tu vida, lo que está sucediendo en tu familia, lo que está sucediendo en la iglesia, es porque Dios está haciendo algo y está llamando nuestra atención. Pero Él espera que nosotros podamos inquirir de manera intencional, de buscar su rostro, así como lo estamos haciendo. Por eso no dudamos ni un instante en aceptar el llamado y la invitación a esta convocatoria. Daniel entonces nos da unas luces respecto de este tema. Mirando, si revisamos la vida cotidiana de Daniel, nos vamos a dar cuenta cómo funcionaba en su día a día. La vida normal de alguien que investiga a Dios. ¿Están listos para descubrirlo? Muy bien. Yo Amén. sé que sí. Eso, muy bien. Amén. Yo sé que sí. En primer lugar, Daniel investigaba la mente de Dios. Daniel investigaba la mente de Dios. ¿Cómo hacía Daniel para investigar la mente de Dios, los pensamientos de Dios, lo que Dios pensaba? Algo que hemos perdido es tener esa capacidad de inquirir y descubrir qué es lo que Dios está pensando, qué es lo que Dios dice. A veces es más fácil que el pastor me diga qué es lo que yo tengo que hacer, que a veces es más fácil escuchar las noticias de lo que está pasando en nuestra Colombia o en nuestro municipio o en nuestro departamento y decir, ah, sí, lo que sucede es esto o aquello. Pero, ¿y qué de Dios? ¿Qué es lo que Dios está diciendo hoy? ¿Cómo Daniel investigaba la mente de Dios? Bueno, Daniel investigaba la mente de Dios por medio de la Biblia que él tenía en esa época. La Biblia que él tenía en esa época era el libro de los profetas que estaban antes de él. Él buscaba la trazabilidad de lo que Dios ya había hablado acerca de su pueblo y acerca de ese territorio donde ellos estaban. ¿Por qué estaban allí? ¿Cuáles eran las profecías que Dios ya había soltado? Una oración que he estado haciendo por ustedes desde que nos conectamos con el pastor Evelio es, Señor, ¿qué has hablado tú de la casa? ¿Qué has hablado de esta casa, Señor? ¿Qué es lo que has dicho?
Cuando viene en nuestras vidas un bloqueo o nos estancamos por algo, es porque hemos dejado de hacer algo que Dios nos dijo en el pasado. En el momento en que Él lo dice y no lo hacemos, no vemos el resultado del estancamiento, pero con el tiempo lo vamos a ver. Por eso es muy importante preguntarle al Señor en nuestras vidas. Si tú te sientes estancado en algún área de tu vida, lo más probable es que Dios te dio una instrucción y tú no la obedeciste. Y al no obedecer esa instrucción, viene un proceso de estancamiento. Cuando Dios quiere hacer avanzar a alguien, siempre le va a recordar lo que ya dijo. Dios siempre nos habla primero, siempre nos va a hablar primero y luego nos va a poner en las situaciones que Él ya nos había dicho. Así que Daniel, en medio de ese cautiverio, lo que él hacía era investigar la mente de Dios. ¿Qué había dicho Dios? ¿Qué le había dicho Dios a Jeremías, por ejemplo? ¿Qué había dicho Dios a través del profeta? Una persona que está investigando al Señor necesita tener una práctica diaria de ir e inquirir en la presencia del Señor, tener una práctica diaria de la lectura bíblica. Nosotros hoy tenemos una bendición enorme, enorme, hermanos, y es la Biblia. Tenemos la Biblia para investigar, para indagar, para inquirir, para estudiar, para profundizar, para escarbar en las profundidades de lo que Dios ha dicho y poder conocer a Dios, poder saber cómo opera Dios. No vamos a tener el conocimiento pleno de Dios, usted y yo sabemos eso, pero podremos descubrir cómo piensa Dios, cómo opera Dios frente a cada situación en la que nosotros podamos estar viviendo o atravesando. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu relación con la lectura bíblica? ¿Cómo está tu relación con la lectura de la palabra? ¿Cómo está tu tiempo? ¿Qué tanto tiempo le estás dedicando? Hay unas estadísticas que hacen unos estudiosos que son lamentables. Y muchos de los cristianos no leen la Biblia, no la leen y es una realidad. Y al no leer la Biblia, vamos a carecer de revelación, vamos a carecer de conocer lo que Dios dice, vamos a carecer de identificar la voz de Dios y de saber cuándo es Dios que me está hablando, cuándo es Dios que me está guiando a tomar esta decisión. ¿Esto viene de parte tuya o no, Señor? Cuando yo leo la Biblia y voy inquiriendo para conocer a Dios, para conocerlo a Él, porque ahí Él revela su carácter. Cuando yo lo hago de esta manera, yo voy a poder a lograr identificar en cada situación y circunstancia que se me presenta si realmente esto viene de Dios o no. ¿Una enfermedad viene de Dios o esto es obra de la tiniebla? ¿Tengo que arrepentirme o tengo que reprender? ¿Una escasez económica? ¿Esto es obra de la tiniebla o es simplemente una prueba del Señor para llevarme a un siguiente nivel? Necesito aprender a identificar y eso me lo va a dar la lectura diaria. Una lectura diaria siempre va a habilitar y a desarrollar en nosotros la capacidad de oír la voz de Dios. Y quiero hacerte esta invitación en esta semana. Quiero hacerte un desafío en esta semana, que tú puedas aumentar el tiempo que venías dedicándole a la lectura bíblica. Que tú puedas preguntarle, Espíritu Santo, ¿qué libro me puedo leer de la Biblia en esta semana? Y puedas empezar a hacerlo y puedas experimentar, porque si no lo experimentamos, no lo vamos a comprobar. La Biblia nos dice, probad, probad y ved qué bueno es Dios. Yo necesito probar, yo necesito hacerlo
tenemos como cristianos, como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos las herramientas, tenemos las armas, tenemos las estrategias, pero a veces no las usamos. Y estoy hablándole a un grupo de personas que con el hecho de estar aquí, sé que tienen hambre, que han dado las respuestas, han dicho sí a lo que Dios está convocando. Así que vamos a revisar cómo está mi nivel de lectura bíblica. No solo para hacer el devocional y leer y sentirme que ya hice mi lectura del día y cumplí con la tarea y ahora, Señor, tú protégeme porque yo ya oré y ya hice el devocional. No, no, no. Vamos a ir más profundo. Queremos conocer a Dios. Queremos conocer su carácter. Queremos aprender a distinguir su voz. Y esto lo vamos a hacer si nos dedicamos a la lectura bíblica. Las personas de mayor revelación son aquellas que más leen la Biblia. Otra vez, las personas de mayor revelación son aquellas que más leen la Biblia. Las personas que quieren conocer el corazón de Dios para estos días. ¿Qué es lo que Dios está hablando en este tiempo? Somos personas que necesitamos leer la Biblia completa, varias veces, leerla siempre. ¿Cuántas veces te has leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis? ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco o nunca? Bueno, aquí está el primer desafío. No podemos conocer a nuestro Rey, no podemos conocer a nuestro Dios, sino es que vamos a inquirir en su palabra. Necesitamos hacerlo, porque la Biblia revela a Cristo, revela la mente de Dios. Y cuanto más tiempo invierto leyendo la Biblia, el Espíritu Santo va a encender mi corazón. Y eso es lo que necesitamos, que el Espíritu Santo encienda nuestro corazón de nuevo, que vuelva a arder por pasión por Él. Daniel capítulo 6, versículo 10, segundo punto. Primero, la lectura bíblica. Recuerda el desafío, con los que nos veamos el fin de semana, con el favor de Dios, allí me van a contar qué libro de la Biblia se leyeron y qué aprendieron acerca del carácter de Dios. ¿Qué cosas nuevas aprendieron acerca del carácter de Dios? Hay un libro que yo me leo, me lo he leído 4 veces y me lo estoy leyendo eh, por quinta vez y siempre encuentro algo distinto. Y si eso es en un libro escrito por un hombre, imagínese lo que vamos a encontrar en la Biblia cada vez que volvamos a leer con la intención de conocer a Dios. Daniel capítulo 6. Voy a leer, permítanme por favor. Dice así: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Voy a leer la parte B una vez más. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Aquí nos deja ver Daniel otra característica, otro rasgo de aquellas personas que tienen la capacidad de conectarse con Dios y saber lo que Dios está haciendo, saber si es Dios el que está en un asunto o no, saber si esto viene de parte de Él o no, conocer la mente de Dios y conocer el corazón de Dios. La oración. Tenía la costumbre de orar 3 veces al día delante de su Dios. Quiero decirte algo, todas las veces que tú estás orando, tú estás delante de Dios. Todas las veces que tú detienes tu vida para orar, estás delante de Dios.
Es que orar no es solamente pedir, orar no es solamente hablarle al viento, orar no es solamente dar gracias porque recibí algo, o gracias Señor por estos alimentos que me diste el día de hoy, en el nombre de Jesús, amén. Y uf, no, 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 espérate, porque cada vez que tú estás orando, tú te estás presentando delante del Señor. Tú te estás presentando delante de Dios. Daniel tenía la costumbre. A veces le dedicamos en estos tiempos de tecnología, le dedicamos más tiempo a las redes sociales, le dedicamos más tiempo al WhatsApp o a otras redes y nos absorben y nos quitan el tiempo. Quiero que sepas que va todo y todos a tu alrededor están luchando por tu tiempo, porque tu tiempo es uno de los dos activos más valiosos que tú tienes. Y la manera como tú inviertes tu tiempo es lo que va a determinar cómo va a ser tu vida. Y por eso necesitamos revisarlo. Si hacemos un balance sobre cómo invertimos nuestro tiempo, cuántas horas dedicamos a cada actividad, nos vamos a dar cuenta quién tiene la prioridad en nuestra vida. Haciendo este ejercicio, yo me daba cuenta, hermanos y hermanas, que yo le dedicaba más tiempo al trabajo. Yo soy abogado y trabajo con la gobernación del Valle del Cauca. Y es el mayor tiempo que dedico. Y digo, Señor, yo quiero cambiar esto. Yo quiero dedicarte más tiempo a ti. Ayúdame, libérame, Señor, para poder dedicarme más a ti. Pero necesito primero ser consciente de eso de manera honesta. ¿Qué tanto tiempo le estoy dedicando a la oración? Es el segundo punto de Daniel, del hombre que conoce o que inquiere para conocer los pensamientos de Dios, lo que Dios está hablando para este tiempo, para tu vida, para tu familia. Tienes una dificultad familiar, una dificultad personal, como oraba el pastor ahora al principio. Necesitas orar. Necesitas orar, necesitas invertir, necesitas que el fuego del Espíritu Santo avive tu corazón nuevamente, que haya pasión por la oración, que haya pasión por la lectura de la palabra. 3 veces al día lo hacía Daniel. Lo interesante es que Daniel no solamente empezó a orar cuando se presentó el problema, cuando se presentó la dificultad. Claramente la Biblia nos dice cómo lo hacía de costumbre. Estaba acostumbrado a hacerlo. Ahora, qué importante que se haya fijado una hora en este tiempo, 5 de la mañana, 5 de la mañana, una hora. Mira lo que Dios está haciendo. Está dándonos la línea, nos está dando el, el protocolo para que nosotros podamos conectarnos con Él. Escoge una hora y hazlo todos los días a esa hora. Necesitamos desarrollar disciplina, porque a veces empezamos un proceso, empezamos a orar, hoy oro a las 5, mañana me dio mucho sueño, ya no me levanto a las 5, sino que lo hago a las 7, o me cogió la tarde, entonces tengo que salir, entonces lo hago por la noche. Recuerda que Dios está en el secreto y el que ora debe orar en el secreto. Y su padre que lo ve en el secreto lo va a recompensar en público. Es decir, cuando tú estás orando, tú te estás presentando delante del Rey, delante de Dios. Él está allí. Por eso nos dice la palabra, el que se acerca es necesario que crea que le hay, que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. Estos son los principios con los que debemos orar. Y esto era lo que Daniel hacía. Daniel iba a buscar a su Dios porque él ya estaba acostumbrado a que Dios le respondiera, a que Dios le hablara. Cuando el ángel viene y le dice, muy amado, era muy amado, quiere ser un hombre, una mujer muy amada por Dios. Vamos, entra en tu habitación y ora. Dedícale oración a Dios, dedícate delante de Él porque el Rey va a estar allí. Recuerda, no solamente estás
lanzando palabras, sino que Dios mismo está allí. Orar es volver mi mente y mi corazón a Dios, para que Él pueda llenarlo de sus pensamientos, para que Él pueda traer la revelación de su camino, para que Él nos pueda dar a conocer sus planes. Él lo dijo, no haré nada en Armenia, no haré nada en Cúcuta, no haré nada en Jamundí. Oramos por Jamundí. No haré nada en la costa, no haré nada en Colombia sin antes decírselo a mis profetas, a los que inquieren conmigo, a los que pasan tiempo conmigo. A veces creemos que la oración es como algo mágico, que lo dije, hice una oración y ya tiene que resolverse y ya tiene que funcionar. Oye, espera, ¿tú pasas tiempo con el rey? ¿Tú lo conoces realmente? ¿Tú sabes si eso que está sucediendo es de parte de él o no? Yo soy del departamento del Chocó, yo soy de Quibdó. Y en una ocasión hubo un incendio en un pueblo de Quibdó, del Chocó, y nos llamaron urgentemente, por favor, levanten oración, que llueva porque hay un incendio que está acabando con el pueblo. Lo que normalmente uno haría es, Padre, te pido que llueva, que abran los cielos y que venga la lluvia. Bueno, espérate un momentico. Señor, ¿esto viene de parte tuya o no? ¿Es un juicio o no? ¿O esto es obra de la tiniebla? Yo quiero saber, porque no quiero verme hablando en contra de lo que Dios está haciendo. Y por eso necesitamos conocerlo. Por eso necesitamos inquirir con Él. Por eso necesitamos conocer el corazón de Dios. Necesitamos conocer la forma como Él lo hace. Y a menos que nos acostumbremos, a menos que desarrollemos disciplina, vamos a tener esa respuesta de Dios en nuestra vida. Tener una hora marcada, organizarme para tener ese tiempo en su presencia, que sea un tiempo de una cita donde nos vamos a encontrar con nuestro amado y le vamos a hablar y sabemos que Él está allí y que Él nos va a responder. Cuando abro mi Biblia y entro en oración, estoy enviando una señal. Escucha esto. Estoy enviando una señal al cielo que le está diciendo a Dios, aquí estoy listo y preparado para escucharte. Aquí estoy. Estoy interesado en ti. Estoy deseoso de conocerte. Estoy deseoso de conocer tu plan, tu mente, tu corazón, lo que tú estás diciendo. Aquí estoy, Señor. Abres tu Biblia, doblas tus rodillas y llega la señal al cielo. Y Él va a estar atento de lo que estamos haciendo. Dios está atento a esta convocatoria. Gloria a su nombre. Él está atento a esta convocatoria. Él está atento a los que han dicho sí, a los que han dado una respuesta acertada y han dicho sí, aquí voy a estar. Y es Él el que te va a llenar. Es Él el que te va a bendecir, es Él el que te va a traer la revelación, es Él el que te va a dar la salida, es Él el que nos bendice, el que nos salvó fue Él. Y asimismo el que nos quiere usar es Él. Pero necesitamos desarrollar disciplina en la oración y en la lectura de la palabra. Tengo 8 minutos. Me apuro. Daniel capítulo 2, versículo 17. Otra característica de Daniel. El pastor lo mencionó en la oración. Dijo, Daniel no trabaja solo, trabaja en equipo. El liderazgo necesita entender este principio. Primero Daniel oró, él solo. Luego fue y buscó a sus amigos. Versículo 17, leámoslo por favor. Dice, así que trajeron a Daniel 6, Daniel 2, 17, vamos a buscarlo aquí. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Le rogó
que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Daniel no lo hizo solo, trabajó en equipo. Él no estaba buscando figurar, él no estaba buscando llevarse el reconocimiento, que dijeran, oh, el gran profeta Daniel. No, 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 nosotros hoy decimos, wow, Daniel, tremendo profeta de Dios. Pero en ese tiempo Daniel tenía claridad. Cuando tú has inquirido en la palabra, cuando tú has pasado tiempo en la oración, mi hermano, déjame decirte, vas a ser una persona que ama la unidad. Y si no trabajamos en unidad, no lo podremos lograr. No lo podremos lograr. Y en esta mañana yo oro y les bendigo en el nombre de Cristo Jesús por pasión por la palabra, pasión por la oración y determinación por la unidad. Necesitamos empezar a quebrar y a derrumbar todos esos ladrillos que hemos ido construyendo, ladrillo a ladrillo. Poco a poco hemos ido levantando paredes que nos empiezan a separar y a dividir. La división no viene de Dios. Todo lo que ellos hacen, lo hacen unidos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos tres son uno solo y este es un principio fundamental del reino, la unidad. Daniel buscó a sus amigos. ¿Con quién te unes? ¿A quién le expresas lo que estás viviendo? ¿Con quién te abres honestamente para contarle lo más íntimo tuyo? ¿Tienes a alguien así? ¿Has logrado edificar, construir, desarrollar una relación con alguien que te pueda oír? Yo tengo un amigo así. Él no vive aquí en Palmira, pero cuando yo estoy en medio de situaciones para tomar decisiones o para contarle simplemente lo que he estado viviendo, para darle un reporte de mi vida, lo llamo, le digo. Además de eso, a mi pastor le paso reportes. Pastor, mira, estoy haciendo esto, voy por aquí, tengo esta invitación, ¿qué te parece? ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Sí, dale, Harry, te envío en el nombre de Jesús. Gracias. La unidad es lo que nos va a mantener en victoria. Pero cuando me alejo de mi hermano y cuando trato de hacer las cosas solo en mis fuerzas, voy a fracasar. Porque no se trata de los llaneros solitarios. Somos el cuerpo de Cristo. Es la iglesia. Es la iglesia. ¿Cuántas diferencias tenemos a veces a nivel ministerial con otros consiervos? ¿Cuántas diferencias tenemos a veces dentro de la congregación? Bueno, es tiempo de empezar a morir, a negarnos a nosotros mismos y empezar a trabajar la unidad, limar esas asperezas, echar mano del perdón, echar mano de la misericordia, del amor, de las herramientas que como hijos de Dios nos identifican. Daniel trabajaba en equipo. Aquel que quiere escuchar la voz de Dios, aquel que quiere conocer los pensamientos de Dios, necesita aprender a trabajar en equipo. Indudablemente. Solo vas más rápido, pero en equipo llegas más lejos y con mayor seguridad. Por eso necesitamos hacerlo. Como familia, ¿estás avanzando con tu familia? ¿Estás creciendo con tu familia? ¿O ves que estás estancado con tu familia? Revisa la unidad. Revisa la unidad. ¿Estamos trabajando en equipo? Con mi esposa nos sentamos y planeamos, bueno, tú das esta enseñanza, yo doy esta, listo, amor, bueno, oremos al Señor, presentemos esto. Como equipo necesitamos trabajar. Al principio de nuestro ministerio, discutíamos mucho con mi esposa. Ella es una líder tremenda, poderosa en el Señor. Y el Señor me usa a mí también como líder. Imagínense dos líderes juntos. Entonces ella me decía, yo estoy escuchando que Dios está hablando acerca de la sangre, de la sangre, de la sangre. Cantemos acerca de la sangre. Y yo le decía, no, yo estoy escuchando acerca del aceite. Cantemos acerca del aceite, del aceite. No, sangre, aceite, sangre. Y discutíamos hasta cuando entendimos que lo que Dios quería era unirnos, unirnos. La unidad no es la competencia.
Los hijos de Dios no competimos, los hijos de Dios cooperamos. Y yo necesito aprender a cooperar. Yo necesito aprender a despojarme de mis ideas y poder cooperar para que el reino de Dios avance. Eso se va a lograr solamente en aquellos que inquieren en la palabra, que pasan tiempo en la palabra, que pasan tiempo en la oración, permitiendo que Dios derrame sus pensamientos en su mente y corazón. ¿Cuántos dicen amén y se abren para que Dios derrame sobre ustedes sus pensamientos? Es tiempo. Amén. Este es un tiempo poderoso, es un tiempo para la iglesia, no es el tiempo de los llaneros solitarios, es el tiempo de la unidad, es el tiempo de la revelación del reino. Es un reino, no es una religión, es un reino. Es el reino de Dios que queremos establecer porque esa es su voluntad. Jesús lo dijo en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. No es la mía, no es la de mi misión, no es la de mi iglesia, es la voluntad de nuestro Padre. Es su reino en medio de nosotros. Así que, iglesia, los bendigo en esta mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús y declaro que la unción que estuvo sobre Daniel está en tu vida. Pero no te conformes solamente con decir: Señor, yo recibo esa bendición, sino que yo te exhorto en esta mañana para que seas una persona que intencionalmente decida buscar el rostro del Señor. Si hoy tomas la decisión, créeme que el próximo domingo juntos vamos a ver la gloria y la manifestación del Señor. Si lo hacemos, hermanos, Dios va a responder porque tenemos un Padre bueno que siempre responde. Pastor, iglesia, los amamos y los bendecimos. Mañana continuamos estudiando la vida de Daniel. Un abrazo para todos ustedes. Pastor, adelante. Amén, amén. Abra sus cámaras y digan un amén. Gracias, mi querido Amén. hermano Harry. Amén. Creo que ha sido un Amén. tiempo colocando el fundamento de la palabra. Cámara. Esto nos garantiza que vamos Amén. a tener una Amén. semana muy bendecida por el Señor. Amén, amén. Hermano, dele gracias a Dios por esa palabra que ha recibido. Recuerde que una palabra puede transformar la historia de su vida, puede transformar su vida. Así que en esta mañana tome en el espíritu lo que ha escuchado y lo que dice: esto es lo mío, lo voy a tomar, lo voy a trabajar y lo voy a vivir, voy a caminar por acá. Padre, te damos gracias por esta linda mañana que nos